Bueno, si los hermanos se acuerdan, estamos estudiando, ¿qué carta? Colosenses. Y hoy justamente entramos en el capítulo 4. Es interesante porque en esta carta y en Colosenses entraremos ahora en el capítulo 4 y es un capítulo que nos va a comenzar a hablar de una forma práctica. Hasta ahora veíamos como el apóstol Pablo luchaba contra las ideas falsas que en aquel momento estaban influenciando no solo la iglesia en Colosas, sino muchas iglesias de la época. Y en ese momento él va a hablar desde el mismo prisma, pero de una forma mucho más práctica. Porque yo creo, y creo que inspirado por Dios, y Dios lo sabe, que la teoría sin la práctica es nada más que hipocresía. Porque Dios no quiere un pueblo que sepa mucho teóricamente sobre Él y que no escuche su voz ni le conozca. Dios no quiere realmente ser Dios de alguien que es puramente religioso y que no le conoce. Porque el Señor Jesús nos dejó muy claro que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Así que hoy vamos a hablar y comenzar y solo vamos a ver 3 versículos de este capítulo de Colosenses, capítulo 4. Y he titulado nuestra reflexión en esta mañana sobre identificarse. El conocimiento de Cristo demanda identificación. Y es interesante porque quizás pudiéramos comenzar pensando yo, ¿cómo me identifico con Dios? ¿Cómo estoy identificado realmente con el Dios que yo digo creer? Y en Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 4, me he equivocado, es Colosenses 3. Ya voy mayor, ¿eh? Últimamente estoy haciendo algunas equivocaciones graves. Esto es el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 a 4, ahí viene el 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un texto precioso. Aquí podemos pasar mucho tiempo hablando y meditando sobre lo que Pablo está diciendo en el comienzo de este capítulo 3. Identificarse, o la palabra identificar. ¿Qué significa? Y traje 5 significados para que podamos pensar en lo que Pablo nos está diciendo. Primero, identificar es hacer que 2 o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. También es reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Tercero, es llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos que otra persona. Identificarse con él. Cuarto, dar los datos personales necesarios para ser reconocidos. DNI nos habla, ¿no? Y quinto, dicho de 2 o más cosas que pueden parecer o considerarse diferentes, ser una misma realidad. El entendimiento, la memoria y la voluntad se identifican entre sí y también con el alma. Pablo nos está hablando de identificación. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo te identifican a ti? ¿Con quién estás tú identificado? Y vamos a ver 3 aspectos importantes en esta pequeña meditación. Primero, la importancia de estar
identificados con Cristo, hablando a creyentes. Por un lado, hemos muerto con Cristo, pero gracias a Él, no solamente estamos identificados con su cruz, sino que también estamos identificados con su resurrección. Y dice esto, Colosenses 2:20, que ya hemos estudiado, nos recuerda lo siguiente. Pablo preguntando a la iglesia en Colosas: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, por supuesto, de este mundo? Y en Colosenses 3:1 va a decir: si pues, y ahora ya no es muerto, pero habla de resurrección, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dos hechos interesantísimos comienza aquí y nos deja el apóstol plasmado en esta epístola. Primero, que hemos sido o hemos muerto en Cristo o con Cristo, y también hemos resucitado con Cristo. Y es importante saber encajar esta verdad, incluso para caminar en esta vida como Dios espera. Nuestra muerte y resurrección son dos hechos que se realizaron en un punto del pasado y que se hallan simbolizados en el bautismo. Cuando nos bautizamos, el hecho de sumergir, ¿os acordáis? Todos los que hemos sido bautizados nos acordamos bien de esto, ¿verdad? Esto nos está diciendo, estamos diciendo y simboliza que nuestra vida vieja ha pasado y nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados, y cuando volvemos de esta inmersión estamos simbolizando que ahora tenemos una vida nueva. Si es nueva y estábamos muertos, tiene que ser una vida resucitada. Qué interesante eso, ¿cierto? Porque nos hace pensar mucho en los principios y lo que Dios espera de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 y 5 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿y qué nos dice ahí? Andemos ¿de qué manera? En vida nueva. Y aquí resurrección es sinónimo de vida nueva, de nueva vida, de nuevo nacimiento. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Colosenses, Pablo nos enseña que esta es una realidad presente. Nuestra vida eterna ya ha comenzado desde el día que hemos nacido de nuevo. Que hemos dicho al Señor: sí, tú, me arrepiento de mis pecados y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Creo en el sacrificio de Jesucristo, y si creo de verdad, como nos va a decir el apóstol Pablo en Corintios, ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas y todo se ha hecho. Amén. Vamos entendiendo. Aún muerto en sus pecados, solamente Dios puede resucitar. Y lo ha hecho. Y es importante pensar en esto. Porque ser cristianos, hermanos, no es tener una religión. Mira, hay muchísimas religiones y algunas que son muy ricas, ¿verdad? Los evangelios no somos tan ricos, por lo menos en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere solo religión, tiene que buscar una religión que le dé muchas cosas en esta vida. Pero si alguien quiere a Cristo, va a tener algo que no tiene precio. Y que es lo más rico que podamos obtener en toda nuestra existencia, que es nuestra paz con Dios y la vida eterna a su lado. Y eso sí tiene otro sentido. Los mandatos que vamos a ver aquí, en estos capítulos que siguen, esto inmediatamente están relacionados con hechos
éticos en el estado de resurrección. O sea que Pablo va a tratar algo muy importante y es cómo estoy viviendo la vida que digo tener en Cristo. ¿Qué tipo de nuevo nacimiento he tenido? ¿Mis actos realmente están de acuerdo con lo que yo digo creer? Porque Él está lidiando con una verdad que es absoluta. Si Cristo está en mí, yo soy templo del Espíritu Santo, Dios tiene que reflejarse en mí como sea. Si Él está, esta resurrección que se ha experimentado no solamente debe cambiar nuestra conducta como creyentes, sino también nuestros conceptos intelectuales. La influencia de la nueva vida no es solo en la apariencia externa, porque uno puede portarse muy bien, uno puede ganar una medalla por portarse bien, pero su corazón tiene que ir de acuerdo con lo que él refleja. Entonces, el cambio que produce el Señor no es solo físico de apariencia, pero comienza internamente y tiene que ver con nuestro pensamiento. Ya nos decía el sabio Salomón que tal como pensamos, así somos. Hay nuevos valores ahora que dominan al creyente y estos vienen de Dios, del Padre de las luces. Con Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado. Hay una identificación plena del apóstol Pablo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en los actos tan preciosos de nuestra salvación, que es primero la crucificación y después la resurrección. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la identificación tiene que ser profunda. Y todo creyente se identifica de verdad, creyente de verdad, con Cristo en su vida de santidad y de victoria sobre el pecado. Y eso es muy importante, hermanos, porque mientras vivimos aquí en este mundo, ya nos dejó claro el Señor Jesucristo que tendríamos aflicciones. Las aflicciones están ahí, nadie puede escaparse de ellas, queriendo o no, llegarán. Pero si Cristo está en nosotros, nuestra vida va más allá de los problemas. El creyente no está limitado a las dificultades, sino que él vive y testifica la obra que Dios ha hecho en su vida. Y entre estas dos obras está la cruz, la muerte y la resurrección. Y necesitamos verdaderamente ser identificados, porque al igual que pasaba en Colosas, hoy a nivel mundial hay mucha gente que esto se pone el título en su vida de que sí, yo soy cristiano, pero su vida no condice con lo que afirma. Y entonces muchas personas blasfeman el nombre de Dios por aquellos que afirman ser lo que en verdad no lo son. Qué importante es nuestra identificación, es saber realmente quiénes somos. Imaginaros si yo pierdo el conocimiento de quién yo soy. Qué duro es, ¿verdad? No sirve para nada que me digan nada porque no sé quién soy. Y el Señor nos lleva a entender la importancia que tiene de saber quién eres tú en Cristo. ¿Quién eres tú delante de Dios? Y cuando uno sabe eso, cambia muchas cosas, hermano. Segundo, cuando uno se identifica con el Señor, va a descubrir que nuestros valores ya no son de este mundo y ahora nuestros valores proceden de Dios. No de lo que diga el Papa, no de lo que diga el pastor, de lo que dice Dios. Muy importante eso. En virtud de lo que ha pasado, se debe buscar las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo.
buscad las cosas de arriba. Eso no se puede interpretar como que el cristiano estará con la mente en las nubes. Nadie ande mirando a las nubes y dejar de mirar porque se va a llevar un trompazo, ¿no? Eso no conduzca mirando a las nubes a ver si Dios está en las nubes. Dios ha creado las nubes, Él está siempre en todas las partes, pero el cristiano no tiene que vivir alienado, mirando hacia el más allá simplemente, sino que los verdaderos cristianos tienen su mente en lo que procede de Dios. Y eso sí cambia. Nosotros necesitamos aprender a ver como Dios y saber lo que Dios piensa para poder pensar como Él y entender las cosas desde su prisma. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, esto dice así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mirando a las cosas de arriba, a aquel que está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esta identificación tan preciosa de no solamente el Cristo divino, pero ahora pensando en el Cristo humano que vino aquí como el segundo Adán para decir que era posible vivir en la presencia de Dios y que todo aquel que le busca de verdad tendrá un encuentro verdadero que cambia notablemente su vida, completamente nueva vida? La diestra de Dios es un lugar de santidad, o es el lugar de santidad, de intercesión y de poder. La figura de Cristo se torna entonces nuevamente central. No hay evangelio sin Cristo, no hay salvación sin Cristo, no hay comunión sin Cristo, no hay sacrificio sin Cristo. Él es el centro, no es todo lo demás que nos rodea, que nos va a caracterizar. Es la persona de Cristo en mí, en ti, en la iglesia, en el pueblo. Se debe cesar entonces nuestra concentración de energías y nuestros pensamientos en ordenanzas mundanas. ¿Cierto? No podemos dar crédito a las palabras del mundo y de la sociedad y de los profesionales de donde sea, de este mundo, como última palabra. La palabra la tiene Dios. Y si Dios quiere, tuerce todo lo que el hombre afirma. Y si Él quiere, las cosas que el hombre dice que va a ocurrir, no ocurrirán, porque Él es soberano. Y Dios es todopoderoso. Y si Dios dice que el alma que peque morirá, morirá. Y que no hay salvación sin Dios, no la hay. Es que no hay salvación sin Cristo, no. ¿Acaso no dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie sino por mí? No solamente hay que buscar lo de arriba, sino que Él va a ser más enfático, el apóstol Pablo aquí, y dice: hay que ocupar la mente en ello. Buscad y poned la mira. Además, no está diciendo: si queréis creyentes podéis estudiar la Biblia, podéis orar de vez en cuando os acordéis de Dios, o podéis caminar tratando de parecerse al Señor. No está diciendo eso. Es un imperativo, hermanos. Si es creyente, o reflejas a Cristo, o no eres creyente y no reflejas a Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Por eso muchos son llamados, pocos escogidos. Por eso habrá gran sorpresa en la entrada en aquel día en el reino de Dios, cuando alguien diga: pero mi nombre no está aquí. No, nunca estuvo. Ay, pero yo, mira que hablaba y cantaba en la iglesia allá de Tres Cantos. Ah, pero la iglesia de Tres Cantos es solo un reflejo de la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia es lo que cuentan los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que están delante del trono día y noche. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, dice el apóstol Pablo en Filipenses, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el apóstol Pablo nos está llevando realmente a ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Y entonces comenzamos a cerrar la puerta al enemigo, primero a las críticas, ¿verdad? Porque no he visto otro ser vivo más tremendamente hipócrita y crítico que nosotros. Muchas veces estamos ahí en el dedo en el ojo del otro y nuestra vida está mucho peor que aquel que acusamos. Estamos buscando la iglesia perfecta y aún bien que no la encontramos, porque si la encontráramos, la echábamos a perder con nuestra vida y nuestras acciones. Él dice, si hay algo verdaderamente honesto y digno de Dios, es ahí donde tienes que elevar tus ojos. Ahora, eso es tan sabio, hermanos, porque el Dios que cuida de las aves y del campo y de las flores del campo, como las amapolas que vemos ahora, a pesar de la sequía, todavía se puede verlas, ¿no va a cuidar de ti? ¿Por qué estar tan preocupado por este mundo? ¿Por qué preocuparse tanto por nuestra belleza como el mundo lo hace, verdad? El culto al cuerpo, o por las cosas materiales, o por si tengo mucho o no dinero en el banco. ¿Cuánta gente se muere con su banco atiborrado de dinero y no disfruta de nada de lo que se ha luchado toda su vida? El que está en Cristo tiene que aprender a concentrarse y a pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros. El entendimiento correcto de las cosas de Dios demanda que nuestra mente se renueve y esté en renovación. Mira lo que dice, conocemos Pablo hablando a Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos, no podemos aceptar las medias verdades, no podemos estar connivente con el mundo, ni compararnos con él. O Cristo es verdaderamente nuestro centro, o estamos sin centro en esta vida y continuamos perdidos. Este renuevo es lo que producirá que las acciones sean relevantes para el aquí y el ahora. Y que los mandamientos de Dios no sean cosas frías que se limiten a lo de la tierra, cosas que no trasciendan. Religión fría, vana, muerta. Buscar lo de arriba no demanda apartarse del mundo. Al contrario, tenemos que permanecer para dar sabor al mundo con los valores de arriba. Eso es muy importante. El Señor dijo, vosotros sois luz del mundo, sal de la tierra. Bueno, la sal da sabor, la luz da visión. Y los cristianos, los verdaderos hijos de Dios y hijas de Dios, somos aquellos que podemos traer realmente sabor verdadero y cordura a un mundo sin freno. Tercer aspecto que quisiera dejar para nosotros hoy. Mis pertenencias en Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes en Cristo? Estando en Cristo, el apóstol nos revela dos aspectos de la vida de todo creyente. Uno de esos aspectos concierne a nuestro presente, el aquí y el ahora. Y el otro a nuestro futuro. Lo que tenemos ahora tiene su fundamento en el pasado. Hemos muerto en Cristo al pecado. ¿No es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí o no? Yo también lo creo. Pero si Él quita el pecado, tiene que comenzar a quitar el pecado en mi propia vida, ¿o no? Pero para resucitar. A veces los seres humanos queremos cambiar el orden de todo, ¿no? El orden lógico de las cosas, ¿sí?
Queremos que un niño de 5 años pueda entender cómo es la vida de relación sexual cuando no tiene ni siquiera edad para entender muchos de los principios de su propia vida. Pero así queremos, así somos de torpes. Y a veces cambiamos los pies por las manos. Y queremos realmente que se hagan cosas que no tienen lógica. Mirad, hermanos, como creyentes, para resucitar hay primero que morir, ¿sí o no? Importante pensar en eso. Así que, primero, lo que Él nos revela es que dado que hemos muerto con Cristo, ahora la vida abundante en que se puede disfrutar con Él está muy segura en su compañía y dentro de Dios. Nuestra vida en Cristo está protegida y escondida en Dios Padre, y nadie, por eso entendemos cuando el apóstol Pablo nos va a decir, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni el futuro, ni el diablo, ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada que pueda separarme de Cristo si yo no permito. ¿Por qué? Porque mi vida pertenece al Señor y está guardada, escondida en Cristo, con Cristo, en la presencia de Dios Padre. No hay lugar más seguro y mejor. La vida vieja ha llegado a su fin. El creyente no tiene por qué dudar de su salvación. De hecho, dudar es falta de fe. Pero cuando tenemos realmente a Cristo en nuestra vida, no tenemos que estar preocupados con nuestra salvación, pero sí en reflejar la salvación que tenemos. Y no al otro, sino en mi propia vida, hermanos, porque en fin, yo no responderé, mira, yo soy pastor de esta iglesia, pero no responderé por vosotros cuando estemos delante de Dios. Responderé si no he hecho o dicho lo que Dios esperaba que hubiera hecho y dicho. Pero por vuestra salvación, no. Porque el único que responde por la salvación es cada uno. Y si hay algún lugar de individualidad en el cielo, es este. En ese día, aquí estaré frente a Dios, y aunque diga, ay, la culpa tiene mi mujer, ay, la culpa tiene mi padre, ay, la culpa tiene mi esposo, mis hijos, el Señor, el que no tenía dinero, o la circunstancia, o el pastor de aquella iglesia de Tres Cantos. Y el Señor va a decir, mira, nada de esto tiene sentido. Yo vine hacia ti y tú no me has elegido. No me has recibido. ¿Cierto? Vino a los suyos. La vida integral y completa, la vida en su plenitud está escondida, guardada por Cristo del mundo. No es visible al ojo natural, no es plenamente comprendida por las facultades del intelecto humano, pero es real. Y aquí entonces entiendo cuando en Filipenses el apóstol Pablo dice un texto tan conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos llama más que vencedores. Segundo aspecto, ese es el aspecto presente. Uno puede vivir en Cristo. Uno puede ser un testimonio aquí. Uno puede, a pesar de nuestro desarrollo de santificación, puede estar sirviendo al Señor y puede ser una bendición y dar sabor a esta tierra. Pero también tiene una promesa de futuro. Y es que el cristiano tiene también estas promesas para el futuro. Cristo, Él es la vida en sí mismo. De allí que nuestra vida no quedará escondida siempre con Cristo en Dios, sino que habrá un momento en que será visible y palpable para todo ser humano que haya existido en esta tierra. Él volverá con poder y gloria. Aquí se verá su aparición y majestuosa divinidad. Lo fantástico es que el creyente será parte también de esta manifestación con Cristo. Y Él nos dice entonces en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verá, todo ojo verá a Jesucristo,
pero también verá a su pueblo, a la novia. Todo ser humano verá a aquellos que forman parte de la iglesia de Dios. Así que este pasaje nos presenta la perspectiva completa, así como en un círculo, ¿verdad? Esto, así como lo cóncavo y convexo, esto en un círculo es real, así la muerte y la resurrección no se pueden separar. Es necesario, que todo creyente pase por la muerte de la cruz antes de llegar a la resurrección. Por eso es tan importante identificarse. ¿Acordáis Jesús diciendo que aquel que quiere venir en pos de mí, ¿qué tome? No dijo, toma su oro y venga. Toma sus ropas, toma su título universitario y sígame. Cada día, dice Lucas, cada día. Y eso es importante, porque eso no tiene que ver con ritos. Además, si cada día tiene que ver con vida. La resurrección nos enseña la necesidad de identificarnos con la cruz de Cristo. No podemos evitar este camino para disfrutar la gloria de la resurrección. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 a 11, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo del conocimiento de Cristo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Interesante ese texto, ¿verdad? Para otras grandes predicaciones. Pero lo que quiero ahora destacar aquí en él es todo el empeño que el apóstol Pablo puso en identificarse con la persona a quien amamos, a quien servimos y a quien adoramos. Dios hecho hombre que vino a esta tierra. Esto es tan importante. Por eso realmente, hermanos, nos cabe siempre la pregunta: ¿con quién te estás identificándote? ¿Quién es que ve las personas cuando te ven, no? Mi pequeña nieta se parece a mucha gente. Cada uno la ve diferente. Pero la apariencia es muy importante, porque es verdad que tiene un poquito de todos. De los abuelos allá, de Cataluña, de nosotros aquí, de la mamá, del papá, y así es. Porque realmente es fruto de esta realidad. No se va a parecer, no, a la persona allá en China que no tiene nada que ver con nosotros. Así es la vida del creyente. En el momento que nacemos de nuevo, hay un DNA que viene de Cristo. Hay un reflejo de la persona de Dios. Y ante todo lo demás, lo que debiera la gente ver en nosotros es a Él. Mujer de Dios, hombre de Dios. Conocer a Cristo Jesús su Señor se había vuelto el principio que guiaba la vida del apóstol Pablo. Conocer había empezado por entregarse a Cristo, arriesgando todo en ese acto de fe. Todo lo dejó, ¿verdad? Por decir, ahora te sigo. Conocer entonces es entregarse a Cristo como Señor, y es decir, tomar en serio sus mandamientos y su ejemplo. Si es que hay una relación con Cristo, debe haber un estilo de vida que corresponda a ello. Hemos visto que ello afecta no solo el pensar, sino también el sentir e incluso la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad. ¿No es Dios que opera en nosotros así? Entonces quisiera terminar con unas palabras de alguien que para mí fue muy especial en la vida. Tuve el privilegio de verlo, no de
charlar con él, ¿no? Pero de verlo, sí. Pero que Dios lo usó en mi adolescencia, en un libro que escribió, Torturados por amor a Cristo. Richard Rembrandt, nacido el 24 de marzo de 1909. En febrero de 1948, Richard, aunque se encontraba bajo la protección diplomática de Suecia, fue raptado de la vía pública por el gobierno comunista y desapareció bajo el sistema comunista en prisión. Permaneció durante 14 años en prisiones comunistas. Su esposa Sabina también fue encarcelada en un campo de esclavos por 3 años. En 1964 fue libertado mediante el pago de $10,000 donados por cristianos de Noruega. En mayo de 1966 testificó ante el Subcomité Interno de Seguridad del Senado de los Estados Unidos. Junto con su familia emigró a los Estados Unidos en noviembre de 1966. Una vez allí, la familia Rembrandt comenzó el ministerio Misiones Cristianas para el Mundo Comunista, hoy conocido como la Voz de los Mártires. Ahora quiero que escuchéis un pequeño fragmento de lo que él escribió y de lo que él dijo. Había pasado un año desde que los comunistas se apoderaron del control de Rumanía. Era un rumano. El gobierno les extendió una invitación a todos los líderes religiosos para que asistieran a un congreso en el edificio del Parlamento. Acudieron más de 4,000. Primero escogieron a José Stalin como presidente honorario del Congreso. Entonces comenzaron los discursos. Fue algo absurdo y horrible. El comunismo estaba dedicado a la destrucción de la religión, tal y como ya había sido demostrado en Rusia. Sin embargo, los arzobispos y pastores se levantaron y declararon que fundamentalmente el comunismo y el cristianismo eran iguales y que ambos podían coexistir. Motivados por el miedo, el temor, estos hombres de Dios estaban llenando el aire con mentiras y adulación. Era como si estuvieran escupiéndole al rostro a Jesús. Sabina Rembrandt no pudo tolerarlo más. Se acercó a su esposo y le susurró: Richard, ponte de pie y limpia esta vergüenza del rostro de Jesús. Y Richard sabía lo que sucedía y le dijo: si hablo, perderás a tu esposo. Y Sabina le respondió: no quiero tener como esposo a un cobarde. Y el pastor Rembrandt subió a la tarima y, para sorpresa de todos, comenzó a predicar inmediatamente. Un gran silencio inundó la sala. Entonces ocurrió el milagro. Lo va a decir él. Cuando las cosas estaban en su peor momento, 14 años presos, cuando nos estaban torturando como nunca antes lo habían hecho, comenzamos a tener amor por los que nos torturaban. De la misma manera que una flor te recompensa con su perfume cuando la trituras bajo a tus pies. Cuanto más se mofaban de nosotros y nos torturaban, más compasión y amor sentíamos por los que nos torturaban. Muchos le han preguntado a Rembrandt: ¿cómo es posible amar a alguien que te está torturando? Y él responde de la siguiente manera: mirando a los hombres, no como son, sino como llegarán a ser. Yo también podía ver en nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un futuro apóstol Pablo. Muchos de los oficiales de la policía secreta a quienes les testificamos se convirtieron en cristianos. ¿Con quién te identificas? Tener dinero en el bolsillo, coche, casa, salud, todo lo que anhelamos, no es la identificación del Hijo de Dios. Es la cruz, es la resurrección. Dios llama a su iglesia a esa santidad necesaria.
más porque creo que pronto vendrá. Aunque todos digan lo contrario, quisiéramos que, no sé por qué, quisiéramos que nuestra vida fuera eterna aquí, que no lo será. Es cierto, hermanos, que Él vendrá. Y Él vendrá a buscar no a cualquiera, a los suyos, y a juzgar a cualquiera que simplemente ha simulado ser creyente, tener religión, pero no tener a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña una lección tan actual, porque se nos ha impregnado tanta filosofía barata, vana, mundana, tanta justificativa a nuestro pecado. No sé cómo Dios puede todavía, solo sé porque Él es perfecto, escuchar, es que somos humanos, Señor. ¿Acaso no lo sabe? Que tú eres humano, que yo soy humano. Cuando nos salvó no sabía todos los pecados que hemos cometido, hasta los que nunca imaginábamos que iba a pasar por ellos. Sí, sí lo sabía. No nos salvó por eso. No obstante, la salvación es algo tan precioso, es algo tan maravilloso, que aunque tengamos que ir a la cruz, nos lleva a una nueva vida, libre de las manos del enemigo. Y eso no es solo para el cielo. El apóstol Pablo dice, es para aquí. Porque el Señor se fue y nos encomendó, ¿verdad? Nos encomendó la misión de seguir sus pasos y de ir hasta cuando Él venga. Ser fiel hasta. La iglesia necesita, yo como iglesia necesito, todos nosotros. Y hoy que vamos a participar de la Santa Cena, es un tiempo para meditar, porque hermanos, no hay ningún milagro aquí, aquí no se hace nada milagroso, ni milagrero, ¿vale? Esto es pan sin levadura, ya lo sabéis, eso es zumo de uva, más que vino, así todo el mundo puede participar. Pero lo que significa tiene sentido. Si no tiene para ti, ¿para qué vas a participar de esto? Si crees que no sé ni cuánto cuesta ahora, pero por tomar ni la mitad de una botella de zumo de uva o un trocito de ese pan vas a ser salvado, pues vas muy mal. No llegarás al cielo. Porque lo que nos lleva a su presencia es identificarnos. Y esa identificación, lo primero que revela es lo que dijo Isaías, ¿no? Ay de mí, que soy un hombre pecador, con labios impuros, en medio de una nación impura y que está dominada por el pecado. Dice que en el momento aquel, un de los ángeles, ¿verdad? De los querubines que allí estaban, vino y tocó desde que cogió un carbón del altar y tocó sus labios y le purificó. Isaías estaba allí con una cuestión muy difícil. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de este reino? ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Cómo llegaremos? Dios, ¿dónde estás tú? No conseguimos verte. Y el Señor entonces sabía. Y dice, ¿quién va a salvar a este pueblo? Y el Señor en su conversación con Isaías dice así, Isaías, ¿a quién voy a enviar? Ya, Isaías ya tenía los labios purificados, ¿no? Nosotros también hemos sido lavados por la sangre del Cordero. El carbón era solo un símbolo, la sangre es la que purifica. Él dice, ay Señor, ya entiendo, heme aquí, envíame. Y es uno de los grandes profetas. Es tremendo su mensaje, la revelación de Dios a través de él. Voy a pedir algo.